los musgos crean algunos aspectos importantes en la reproducción. ¿Sí me entienden? Entonces, ese tiempo de que tienen el gametofito más visible, pues produce yema, se fragmenta, por estolones, por puntas, por innovaciones, por rebrotes, de las ramificaciones, los musgos se pueden mantener durante mucho tiempo. El reproducirse sexualmente implica un gasto de energía. ¿Estamos entendidos eso? Sí. Sí. Al reproducirse sexualmente vamos a producir gametos. Esa producción de gametos nos va a llevar a la formación del esporofito, que sería la otra parte de la alternancia de fases del ciclo de vida diploabióntico de los musgos. Entonces, ese ciclo nos lleva de la fase haploide a la fase diploide, que sería en este caso el esporofito. Entonces, esa parte es uno de los elementos complejos, porque no siempre se está formando el esporofito. Para nosotros los briólogos, pues obviamente sí es importante tener tanto la parte vegetativa como la parte del esporofito, ¿no? Pero ¿y entonces de dónde o cómo se da la reproducción de esporas vegetativamente? No, la reproducción de esporas es asexual. Es un esquema de tipo de reproducción asexual. Vegetativamente nada más la parte del caulidio, la parte de los filidios. Ya entendí. Sería la parte del gametofito. Uh-huh. Bueno, gracias. Okay. ¿Profe? Sí. Entonces se podría decir o considerar que la fase sexual, podría decirlo, sería al hacer la unión de los gametos y comenzar la fase esporofítica. Exacto. ¿Okay? Así es. Esa es la fase esporofítica. Muy bien. Vamos a ver algo de suma importancia antes de entrar a las exposiciones. ¿Sí preparan sus exposiciones? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, en las siguientes sesiones estaremos viendo las exposiciones correspondientes. Bueno, las formas de vida que encontramos en las briófitas, que en este caso son los musgos, es muy variada. Las encontramos plantas acrocárpicas, plantas pleurocárpicas, plantas caulotróficas, plagiotróficas, etcétera. Pero los principales, vemos que las formas, que ese sería uno de los aspectos que ustedes como colectores, como botánicos, como briólogos, les interesaría saber qué es la fisonomía del musgo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que existe una amplia diversidad de formas y vamos a tratar de ver esa diversidad que existe en la naturaleza. Encontramos aquellos musgos que reciben el nombre de césped altos, es decir, plantas que forman turbas de hasta 40 centímetros de altura. Yo no he visto tantos tan altos, pero bueno, en algunos lugares la literatura marca que hasta 60 centímetros algunos, ¿no? Son muy, muy largos. Estos crecen después de la formación de los gametangios. Es decir, los renuevos surgen después de que se han formado los órganos sexuales y tienen unos renuevos acrotónicos, es decir, en las puntas de las ramas son
donde aparecen los renuevos. Y es ahí donde empezamos a ver que existen regeneración por medio de los ápices. Crecen principalmente en bosques de zonas templadas, porque hay mucha humedad, captan gran cantidad de agua por capilaridad y conductibilidad a través de los hidroides y leptoides que tienen algunos musgos. Entonces, estos son prácticamente plantas erectas, acrocárpicas, acrotónicas, que son muy notorios en bosques templados. Entonces, ver esa estructura de los musgos, ya sea Pogonatum, Polytrichum, nos va a dar esa característica importante en el grupo. O por la fisonomía, no es otro tipo de musgos, son tallos erectos que los podemos distinguir fácilmente. Algunos sí son bastante largos, ¿no? El más común de los musgos, la fisonomía que podemos encontrar, son las almohadillas o cojines, ¿sí? Estos son plantas pleurocárpicas que tienen un tallo extendido, es decir, postrado, y las ramas laterales son las que crecen, son las agrupaciones de ramas, son las que hacen esa almohadilla. Es decir, existen muchos renuevos en ese tipo de musgos. El crecimiento de las ramas hacia arriba es una característica importante, y el tallo está postrado y salen las ramas erectas y forman como ese pequeño alfombra o cojín. Generalmente son en forma esférica, son medios globositos, la forma, la fisonomía que presentan, son muy densos en ciertos lugares. Por decir un ejemplo, si vamos al cofre de Perote, encontramos sobre las rocas gran cantidad de musgos en forma de cojines, la corteza de los árboles, en el piso, principalmente son fotoepifíticas o fotoepífitas, es decir, las podemos encontrar sobre las cortezas de los árboles o sobre las rocas. Y son muy llamativos, son muy apreciados en las zonas árticas y alpinas de las altas montañas. Entonces, si vamos al cofre, podemos encontrar ese tipo de... Sin embargo, en las zonas templadas también encontramos algunos tipos de musgos importantes en ese esquema. Entonces, las almohadillas es un tipo de forma en el cual ciertos tipos de musgos están creciendo. Los musgos colgantes o péndulos son plantas epífitas que crecen principalmente en las zonas tropicales de bosques húmedos. También les llaman musgos peines, por su forma de crecimiento plagiotrófica. Sus renuevos son hacia abajo, péndulos. Encontramos muchos renuevos, es decir, ramificaciones laterales y renuevos cortos y largos de manera horizontal sobre el sustrato. Crecen sobre las rocas, sobre las cortezas de árboles, en ramas, principalmente en la zona tropical, las selvas, o en el bosque templado, húmedo. Tipo de musgos son las plantas anuales.
plantas que tienen, esa es una característica, producen gametangios en un poco tiempo, y mueren, es decir, tienen un crecimiento prácticamente en un año, todo su ciclo lo cumplen, crecen, producen muchos renuevos, gran cantidad de gametangios para producir los esporofitos, reproducir las esporas y la planta madre, podríamos decir, muere dejando solamente los propágulos, ya sea yemas, innovaciones o las esporas. Estas plantas son principalmente de suelos minerales, son las pioneras en la asociación ecológica. Entonces, esta es una parte importante al encontrar este tipo de musgos aislados o agrupados, pero en suelos minerales. Otra condición que podemos entender son los césped cortos, es decir, aquellos grupos de musgos pequeños, de no más de 1 centímetro de alto, que forman esporofitos, ¿sí? Largos, perdón, tienen muchos renuevos generativos en las puntas, ¿sí? Forman un césped más extendido, no es como el cojín, sino que están extendiéndose sobre una superficie, ya sea rocas, corteza, suelo, pero están extendidos de manera uniforme, y son pequeños. Ahí tenemos que encontrar que estos tipos de plantas se pueden perder en poco tiempo, también pueden ser anuales o bianuales. Las plantas de musgos abanico, también conocidas como musgos rastreros, a veces están sobre rocas, sobre las cortezas de los árboles, tienen muchos renuevos hacia las ramas, se proyectan de manera horizontal y tienen hojas más o menos aplanadas. Entonces, este tipo de musgo es un abanico, comúnmente en la naturaleza podemos encontrarlo en bosques templados, en zonas tropicales, zonas de alta montaña. Es decir, podemos encontrar esta diversidad de musgos de acuerdo a la forma en que se están presentando. Profe, Sí. Tengo una duda, no me quedó muy claro. ¿Para qué es el renuevo o qué es el renuevo, mejor dicho? Son crecimientos acrotónicos en las puntas. Ok, gracias. Es la planta crece en las puntas, en lugar de extenderse, crece en las ramas laterales, tiene crecimientos como brotes de hojas, pues. Entonces tenemos que distinguir ese tipo de condición. Hay plantas que producen muchos renuevos y otras que producen algunos renuevos muy, muy escasos, ¿no? Las matas, sí. Ay, bueno, yo tenía otra duda con respecto a los céspedes cortos. Ajá. Esas son como esas también solamente bueno, ¿cómo se llama? Dejan las yemas y las yemas o, bueno, su forma, bueno, ¿se reproducen y mueren o son por temporadas? Porque dijo que eran anuales y bianuales. Sí, estas plantas cubren su ciclo en 1 o 2 años. Entonces puede ser que el primer año produzcan renuevos vegetativos, ¿sí? Y hasta el segundo año se reproduzca sexualmente. Y después de este tiempo muere. Entonces esas condiciones pueden ser
algún tipo de césped corto. Gracias. Las matas son aquellas plantas plagiotrópicas que están adheridos al sustrato, fijados por los rizoides. Puede ser en las rocas, en las cortezas de árboles, sobre las hojas de algunas plantas, puede ser epifílicas. Es decir, ese tipo de matas son un crecimiento importante, lo podemos encontrar en el suelo, en la corteza como epífitos o sobre las hojas de algunas plantas. Entonces hay que tratar de entender este tipo, están muy adheridos por los rizoides, ¿sí? Los dendroides es un tipo de musgos, podríamos decir, que crecen hacia arriba, son negativamente geotrópicos, es decir, no buscan acostarse ni postrarse, crecen erectos, nada más que son más pequeños, forman un penacho de hojas grandes con muchos renuevos laterales. Entonces vamos a encontrar estos tipos de crecimiento prácticamente acrocárpicos y con crecimientos, pero formando como un pequeño ramillete de hojas en las partes laterales o apicales. Las plantas, otros tipos de plantas que son plagiotrópicas, son aquellas que están extendidas sobre piso de bosque, en troncos, en tocones, en corteza de árboles. Los vamos a encontrar en zonas tropicales, zonas templadas, en pisos principalmente sobre roca. Vamos a encontrarlos postrados, adheridos al sustrato, y podemos encontrarlos en diferentes regiones de zonas templadas, zonas de bosque templado principalmente, pero también los podemos encontrar en zonas altas, adheridas a las rocas, entonces, o en el suelo. Entonces hay que tratar de ver qué tipo de mata las podemos encontrar en el sustrato. Puede ser fácilmente removible, en algunos casos, como en muy adheridos al sustrato. Bueno, tenemos otros, aunado a la forma de vida, están las estrategias de vida que tienen los musgos. ¿Cómo es esto? Bueno, un aspecto es la fisonomía que tienen los musgos, es decir, la apariencia que nosotros notamos en la naturaleza, que es un elemento importante, porque ustedes van a decir, este es una mata, este es un cojín, este es un césped corto, este es un césped alto, este es un peine. La fisonomía que tienen los musgos, que es importante de cómo los colectamos, cómo lo visualizamos. Aunado a esto está la estrategia de vida que tienen los musgos, y esta parte es un concepto que estableció Düring y Lloret Düring en el 79 y lo complementa Lloret en el 90, sobre el ciclo de vida que presentan los musgos, qué ventaja tienen en el ambiente para adaptarse, y va unado muy ligado a la forma de vida. Es decir, las características propias de los musgos, pues sabemos que el ciclo diploabióntico, con predominio de la fase gametofítica. Otra característica para algunos musgos es muy importante la reproducción vegetativa, ¿sí?
la capacidad que tienen los musgos para dispersar las esporas y qué posición presentan en el ambiente. Entonces, esas características las establece Turing para establecer las estrategias de vida que tienen los musgos. Y en base a esos parámetros del ciclo de vida, ya sea el tamaño de las esporas, la duración de vida que tienen los musgos, la reproducción tanto sexual como asexual, el periodo de tiempo en que se lleva a cabo la primera